eh, para decirlo así, yo siempre he tomado el curso de religión desde marzo, o lo he tratado de tomar para no afectar ninguna susceptibilidad, y ante alguna prédica diferente, aunque todos me confesaron aquí que todos eran cristianos, que todos creen en Cristo, ¿no? Lo que no tengo claro es que si siguen la religión católica, no. Entonces, ante esto es que he tratado de llevar el tema de religión, el curso de religión, de manera muy delicada. Y dentro de eso está en nuestro currículo el conocer un poco la historia de los hechos, de cómo se creó la devoción al Señor de los Milagros, ¿no? Cómo se origina. ¿Alguno de ustedes tiene algún dato, tiene algún conocimiento? Porque esto es un hecho histórico, ¿ah? Es un hecho histórico que es relacionado a la religión, pero es un hecho que existió, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se origina, cómo crece esta devoción al Señor de los Milagros? ¿No? ¿Algún dato? ¿Fecha? ¿Personaje? ¿No? No, no, no. ¿Algo? Rodrigo. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, si tienen algún conocimiento sobre este hecho, el hecho que originó la devoción del Señor de los Milagros. Porque pues, la Biblia, Sebastián estaba hablando, dime Sebastián. De que está alguien pintando el Señor Milagro. Una imagen pintada, ajá. Todo nace de una imagen pintada, ajá, Sebastián. ¿Saben ustedes en qué siglo se pintó esa imagen? ¿No recuerdan? ¿Saben quién pintó? Ahí está Sebastián, ¿quieres decirme algo? Dime. Bueno, época de esclavitud, creo. Ajá, un esclavo. Muy bien, Sebastián, sabes mucho de este tema, ¿no? Un esclavo negro de Angola, traído de África. ¿Y quiénes traían negros esclavos acá, al Perú? ¿En qué época se traían negros esclavos africanos? los españoles. Los españoles. ¿De qué época estamos hablando entonces? ¿Cómo se llama esa época que el La Perú vivió? colonial. La colonial o el virreinato, como lo quieran llamar, ¿cierto? El virreinato o la colonia fue, claro, cuando nosotros estábamos sometidos a España. Y recuerden, jóvenes, que nuestros indígenas comenzaron a desaparecer en número. Recuerden, nosotros teníamos una cantidad de indígenas en 1532, cuando llegó Pizarro y su expedición, y en el 1600 ya éramos la cuarta parte, prácticamente. ¿Ok? ¿Cómo desaparecieron los indígenas? Yo les he contado. ¿Cómo desaparecen los indígenas? ¿Por qué éramos menos? ¿Mm? Yo les he contado esa historia muchas veces. Por el mestizaje. ¿Por qué? No. Recuerden que en un primer momento no hubo mestizaje. No, el mestizaje recién se ve casi al final de los 300 años que estuvimos conviviendo con España. Pero al inicio, ¿por qué disminuye rotundamente el número de indígenas? Marcelo, Rodrigo, ¿alguna idea? Sí lo saben, porque yo se los he dicho muchas veces. ¿Por qué desaparecen los indígenas? ¿Mm? Porque murieron, porque los mataron, porque los asesinaron y porque muchos se suicidaron al ver a sus hijas, a sus hermanas, a sus esposas, a sus madres violadas por los franciscanos. Decidieron quitarse la vida.
Otros murieron contagiados de enfermedades que trajeron los españoles, como la fiebre amarilla, la tuberculosis. Fueron enfermedades que trajeron los españoles y que los indígenas fueron contagiados y el cuerpo de los indígenas no tenían, ¿no?, la capacidad para superar, ¿no?, esta enfermedad, las defensas para superar esta enfermedad y morían. Entonces, por todas estas razones, chicos, en el año 1600, siglo XVII, éramos muy pocos los indígenas. Entonces los españoles necesitaban, Macarena, sacar los minerales de nuestras minas. Así que trajeron más y más esclavos africanos. Uno de ellos fue un africano de Angola que pintó la imagen del Señor de los Milagros sin ser pintor profesional. Esta imagen la pintó en una pared de adobe, la cual tomó relevancia en un primer momento por lo bellísima que era la imagen de este Jesús crucificado, ¿ya? Primero llamó la atención por esto. Dos, ¿por qué llamó la atención primero? ¿No? Porque este esclavo, ustedes saben que los esclavos no tenían estudios, no sabían ni leer ni escribir, y menos pintar. Entonces era casi una burla para los españoles que un negro esclavo pues, haya pintado tremenda imagen. Así que los esclavos, los virreyes, los españoles, para empezar, se opusieron a esta imagen y trataron de pintarla encima para que se olvidaran de la imagen, ¿no? Porque recuerden que los esclavos no tenían ni voz ni voto, Marcelo. El esclavo valía menos que el indígena, menos que el indígena. Estaba por debajo que el indígena. Imagínate la posición del esclavo negro. Entonces, mucho menos iba a venir acá a pintar una obra de arte, pues, tan grande, tan, ¿no? Esta pared todavía está, esta imagen todavía existe, ¿no? Existe, ¿en dónde existe? Está en la iglesia Las Nazarenas, ¿no? Los cuales nosotros hemos pasado por la iglesia de las Nazarenas cuando hemos ido al museo del Banco Central de Reserva. Ahí está, a unas cuadras. No, la iglesia de las Nazarenas, que está en el centro de Lima, en la avenida Tacna, ha restaurado esta imagen, obviamente, porque no está intacta igual, pero la ha restaurado para que se mantenga, ¿no? Y así obtuvo la fama esta imagen, ¿no? Porque esta imagen se mantuvo intacta a pesar de que el virrey la mandó a pintar. Se dice que el personaje que subió a pintar la imagen, ¿no?, sufrió de convulsiones y desmayos y no pudo, ¿no?, tapar la imagen. Después, con los años, hubo un fuerte terremoto en Lima, el cual todas las casas de adobe cayeron y esa imagen siguió en pie. Entonces la imagen por muchos años obtuvo fama. Así que, ¿qué hizo el virrey conde de Lemos? El virrey conde de Lemos dijo, mejor hay que dejar ahí la imagen. Y permitió que la gente adorara la imagen, porque empezaban a venerar la imagen, ¿no? Porque hay un Cristo crucificado ahí, ¿cierto? Así que permitieron esta veneración que nace en el siglo XVII por este esclavo. Posteriormente, a finales del siglo XVII, ¿no?, siguió adquiriendo mayor fama, chicos, porque hubo un gran maremoto con terremoto en Lima, un segundo terremoto, y la pared siguió intacta, ¿no? Tanto es que ahí ha sido construida la iglesia de las Nazarenas, donde viven las monjas carmelitas, ¿no?, que son las cuidadoras de este Cristo Nazareno, en el centro de Lima. ¿Ok? Vamos a ver un poquito su historia aquí en un video, confirmar lo que yo les he contado para que después ustedes completen una ficha. ¿Me confirmaron si envié la ficha PDF? No. No está. No, ya, entonces, no está. Ok, no hay problema. Yo se las voy a enviar la ficha PDF y lo van ustedes a resolver como tarea. ¿Ok?
Amigos, Catholic Kids está de vuelta y hoy para contarles la historia del Señor de los Milagros. Todo sucedió en el siglo XVII, en Lima, Perú, lugar y época en los que la esclavitud aún existía. Muchas personas eran traídas desde África y los clasificaban y llevaban a un lugar determinado a servir como esclavos. Fue así que en 1651 un grupo de esclavos fueron llevados a un sitio llamado Pachacamilla. Ahí se instalaron y constantemente rendían culto a muchos santos, acto que les hacía recordar su libertad. Un día, uno de esos esclavos, llamado Pedro de Alcón, pintó en un muro viejo del lugar una imagen de Cristo crucificado. El esclavo nunca había estudiado pintura e hizo esta obra por su propia fe, amor y devoción a Jesús. Pasó el tiempo y el 13 de noviembre de 1655, un fuerte terremoto estremeció Lima, derrumbando todo. El terremoto afectó también Pachacamilla, en donde prácticamente todas las paredes se derrumbaron, menos una. ¿Te imaginas cuál fue? Exacto, el débil muro de adobe donde estaba la imagen de Cristo quedó intacto, sin ningún daño. Ese fue el primer milagro. Pasaron los años y muchas personas empezaron a ir donde la imagen para rezar. Esto disgustó a las autoridades y mandaron a que un pintor la borrase. Pero este no pudo, ya que al intentar hacerlo sintió temblores y escalofríos, así que mandaron a un segundo y a un tercero, pero a todos ellos les pasaba algo extraño cuando intentaban hacer su trabajo. Fue así que las autoridades decidieron dejar ahí la pintura de Jesús. Tiempo después, el 20 de octubre de 1687, sucedió otro terremoto y nuevamente la imagen de Jesús quedó intacta, pero en esta ocasión mandaron a hacer una copia para que esta saliera en procesión por las calles. Fue recién el 15 de octubre del 2005 que se declara al Señor de los Milagros como patrón de los peruanos residentes e inmigrantes. Y bien, ahora vamos con la trivia de Catholic Kids. Pregunta número 1. ¿Cómo se llamaba el esclavo que pintó a Jesús? A. Pedro Caña, B. Julio de Alcón o C. Pedro de Alcón. Correcto, la respuesta es la C. El esclavo que pintó a Jesús crucificado se llamaba Pedro de Alcón. Pregunta número 2. ¿Qué sucedió para que se considerara la imagen como milagrosa? A. Un incendio, B. Un tornado o C. Un terremoto. Así es, la respuesta es la C. Sucedieron varios terremotos para que la imagen se considerara como milagrosa. Y pregunta número 3. ¿En qué lugar pintaron a... Bueno, ¿no? Esa es la historia del Señor de los Milagros, ¿no? Como ya yo les había contado, he querido confirmarlo nada más en el video, que esta imagen sigue en pie, le han retocado con los años esta congregación de las monjas carmelitas, ¿no? Que se encuentra acá en la avenida Tacna, a lo cual llaman Iglesia Las Nazarenas, porque es el Cristo Nazareno. Ellas son las que conservan esta imagen y hicieron una copia, chicos, ¿no? Hicieron una copia exacta, una réplica exacta de esta imagen y es la que sale todos los meses de octubre, ¿no? A procesión. Hoy día ha sido su salida, ¿no? De procesión, ¿no? Yo he estado en la misa porque yo soy cristiana católica, creo mucho, ¿no? Y respeto mucho la veneración al Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, por lo tanto, la misa empieza justamente a las 6:30 de la mañana y ha terminado a las 8 de la mañana, ¿no? 6:45 exactamente me ha estado la misa. Y termina a las 8, o terminado a las 8:15 aproximadamente, con la bendición que da el Padre a todos los asistentes. Lamentablemente me doy con la sorpresa, que creo que como muchos, y como ya las estadísticas nos habían dicho, jóvenes, que lamentablemente la fe ya está siendo muy debilitada, no solamente en Lima, sino creo que en el mundo entero. Hemos visto estadísticas nosotros, hay menos creyentes. Cada día hay mucho menos creyentes. Antes se llenaban 2 cuadras, 3 cuadras enteras. Me acuerdo cuando yo era niña, iba con mi papá a esta misma misa los 18 de octubre y había una cantidad de gente terrible. No podías ni salir de la misa. A la hora que retrocedías tenías a 2 cuadras encima lleno. Pero lamentablemente solamente ha estado una cuadra llena. Una cuadra en todo su ancho, sí, de la avenida Tacna, pero cuando salí rapidísimo, en la segunda cuadra ya casi no había gente. ¿Y esto qué significa? Que ya no estamos creyendo, ¿no? Hay gente que ya no cree, que ya no tiene fe, y es lamentable. Es lamentable porque las Escrituras, en la palabra de Dios, dice que nosotros debemos de fortalecer nuestra fe y vivir en la fe. Aquel que cree en Dios seguirá en la vida eterna. Eso dice. Ahora, ¿qué significa la vida eterna? Eso lo sabremos en el juicio final.
¿no? Esta imagen es la que pasó, ¿no? Por una serie de terremotos y maremotos, se mantuvo en pie, ¿no? Y la pintaron en Pachacamilla, ¿no? Se llama el lugar, se llama La Pampa Pachacamilla. Recuerden que todo esto, el Rímac, ¿no? Que es donde yo vivo, por ejemplo, todo esto era ríos, era campos, ¿no? No era lo que actualmente vivimos urbano, ¿no? Entonces eran zonas que justamente cercas al centro de Lima, donde estaba el virrey, y tenía que vigilar a los esclavos, ¿no? Por eso que los tenía también cerca. Vamos a dejar ahí porque lo importante de ustedes es justamente la ficha, ¿ya? Así que les voy a mostrar la ficha para que ustedes la puedan visualizar. ¿Dónde está? Acá está. Yo ahorita se las mando. Pensé que se las habías mandado. Ahorita voy a revisar el claro. Quinto año. Está por acá. Acá. Cursos. Religión de quinto año. Devoción al Señor de los Milagros. Ya, compartir. Por favor, Marcelo, vas a proceder a leer. Marcelo, ¿lo ves? Ahí lo veo borroso. ¿Cómo? Lo veo borroso. ¿O está en la plataforma? ¿Y qué esperas para denunciar a la internet de tu casa? Que termines el año con C, porque por el internet no vas a tener C, ¿ah? Porque te lo has pasado todo el año con tu dedo borroso. No sé si será tu vista, tus lentes o el internet, pero alguien tienes que escuchar la culpa, porque yo a fin de año, yo no sé de nada. Ya. Voy a agrandarlo. ¿Sigues viendo borroso? Sí, ese es mi internet. No, sí. Denúncialo. Denúncialo porque vas a tener todo el verano por culpa del internet. Ya, échale la culpa al internet. ¿Ah? Cuando tu mamá te pregunte, ya sabes qué vas a responder. A ver, Luca, ayúdame. Todos los años, en el mes de octubre, una tradición popular hace que muchos feligreses invadan la iglesia de las Nazarenas para venerar al Señor de los Milagros. La historia comienza mm, en el siglo siete, no, en el siglo XVII. El siglo XVII. Cuentan que la imagen del Señor de los Milagros fue pintada en el barrio de Pachacamilla por un moreno llamado Benito. Sucedió que en 1655 un fuerte terremoto sacudió a la ciudad de Lima, reduciendo todos los escombros, incluyendo el puerto de Callao. Pero en el barrio de Pachacamilla, destruido también, solo quedaba en pie el antiguo muro donde el esclavo había pintado al Señor. Allí el pueblo empezó a rendirle culto a la imagen. 32 años después, otro sismo destruyó Lima. El milagro se repitió. La imagen seguía intacta sobre el muro, sin un rasguño. Ya a su alrededor se refugiaron muchos fieles. Aquel trágico día, hace más de 300 años, salió por primera vez en procesión por las polvorientas calles del barrio de Pachacamilla, una copia pintada al óleo. Esta muestra de fe era para dar gracias a Dios por las vidas salvadas y para obtener piedad por el pueblo peruano. Luego del desastre, desde entonces, todos los años se repetía la procesión en el mes de octubre. A mediados del año 1690, el recorrido de la procesión del Señor de los Milagros había rebasado los límites del barrio y ya todo Lima se había adentrado en su fe. En 1718, el virrey Manuel Amat y Junyent
Mandó a construir la iglesia para el Nazareno y se dio un terreno para el para el convento de las Nazarenas. Desde esa fecha hasta el día de hoy, la copia de óleo de la imagen del Señor de los Milagros sale en procesión y alrededor de ella se concentran muchos personajes. Durante varios siglos han sido incontables los milagros que se le atribuye, y la fe católica del pueblo peruano hacia él es indescriptible. Gracias, Luca. Esto es lo que van a resolver ustedes. Es una cosa sencilla, ya. Es una ficha práctica, nada más. Dos paginitas y van a buscar en el diccionario. Esto es lo que me van a presentar ustedes de tarea. ¿Ok? Ya. Eso es todo por hoy, jóvenes. Ahorita mismo voy a subir al Classroom esa ficha. ¿Ya? Yo pensé que lo había subido. Para que no se atrasen ustedes. Porque la tarea es para hoy. No para mañana, no para pasado. Para hoy. Bye bye. Me hizo una pregunta. ¿La tarea de ciencias sociales la subió o no? La tarea de sociales. ¿Cuál fue la tarea de sociales, hijo? Era subir Mandar fotos a las copias. el mapa y las copias. No. El mapa yo ya lo evalué. El mapa Ah. ya tiene nota, porque fue Era una tarea de mostrarlo en clase. clases nomás. Claro, era demostrable en clase. Si no terminaste, ya no sé. Ahora, voy a revisar, dije, la próxima clase me voy a dar unos minutos para revisar lo dictado y las 2 fichas impresas. Eso lo he puesto en el Classroom. No, Les pero he no lo dicho puso que... como asignación. No, porque no es asignación. Ya no funciona así ya. Ya no van a haber muchas asignaciones, van a haber pocas. Todo lo voy a hacer en clase. ¿Sí? Yo y ustedes se acordarán el otro lunes que tienen que hacer 2 fichas impresas, 2 fichas subrayadas, que fuimos las que trabajamos. Yo no quiero que me subrayen las otras fichas porque yo no he hecho las otras fichas. Aquel que me subraya otra cosa es porque está perdido en el curso, porque no me escuchó, no me entendió, ha hecho otra cosa. ¿Ok? Ahora sí, bye bye.